Otra mentira del Satanás es hacerte creer que la Torá ha sido abolida, desechada o mutilada, que es meramente un dato histórico. La importancia de la Torá. La Torá es un instructivo de cómo vivir. Fue dada por el Eterno como una guía de comportamiento, moralidad y trato hacia los demás, constituida por leyes, estatutos y decretos. La Torá fue dada a los hijos de Israel, pero entregada a la humanidad. El Eterno, queriendo que todo el mundo se salve, dio instrucción de vida. La Torá es para enseñarnos a amar a la humanidad en general, sin hacer excepción. Asimismo, a la creación misma. Así como un libro de matemáticas es enseñar al estudiante y transmitir sabiduría, de igual manera la Torá, su finalidad o propósito es llevarnos a comprender al Mesías Yahoshua. Yahoshua, la Torá viviente. La palabra se hizo hombre. La Torá, hablada por el mismo Elohim y transmitida por el ángel del pacto. 10 mandamientos la resumen. 4 nos muestran la manera correcta de buscar al Eterno. 6 nos enseñan la forma de cómo convivir con la humanidad en general. La labor de los hijos de Israel era ponerla por obra y enseñar a la humanidad. El objetivo fue amar a la humanidad y así de esa forma conocer al Mesías Yahoshua y reconocer al Padre Eterno. Pero ellos fallaron. Por esa causa el Eterno nos entregó a las naciones. Y Judá, quien quedó como recipiente de la palabra del Eterno, no la puso por obra. No aprendió a amar, sino todo lo contrario, haciendo acepción con una mala interpretación de la Torá, convirtiéndola en mandamientos de hombre. Y esa es la causa de que el mundo esté lleno de maldad por falta de Torá, falta de una guía explícita. La Torá debería ser para el hombre tan importante como respirar. No bastan 100 años para comprenderla, pero sí una vida para estudiarla, practicarla y ponerla por obra. Yahoshua, siendo sustancia del Padre, siendo de la misma Torá hecha carne, la puso por obra, viviéndola perfectamente, porque la Torá es perfección. Si bien el hombre es falto de perfección, aún así la podemos poner por obra. Como el mismo Maestro nos mostró, se debe conocer y practicarla, ya que el Shabbat milenial se regirá por medio de la Torá. ¿Y qué será de ti si no la conoces? ¿O qué será de ti si malinterpretas o incluyes tus propios mandamientos según tu conveniencia? La Torá no es solo letra, sino va más allá, es palabra, y es menester entender por medio de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la palabra explícita en ello. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No busques en la Torá letra, busca espíritu. Recuerda que el Eterno es espíritu, y así debemos entenderlo. En Deuteronomio 4 dice: escucha Israel. Recordemos que Israel está en todas las naciones, aun aquellas que no conocen o han oído del poderoso Israel. Por consiguiente, ese escucha Israel también nos concierne a nosotros. Oye los estatutos y derechos que hoy te enseño, para que los pongas por obra y des fruto y vivas y entres y poseas la tierra que ya tu Elohim te da. El Eterno hizo esta tierra para posesión nuestra. Está en ti si quieres vivir en ella o en un lago de fuego. Él te da la clave de cómo hacerlo. No añadirás a la palabra que yo te ordeno, ni quitarás, porque recordemos que es espiritual, no carnal. Recordemos la intención o propósito del Eterno no era crear una nación de orgullosos, necios y cerrados, sino era de hacer una nación de maestros, quienes enseñaran a la humanidad con ejemplo, no solo con letras. Deuteronomio 4 sigue diciendo: escucha, yo les enseño estatutos y derecho, para que los pongas por obra, por ejemplo ante las naciones, porque es la Torá sabiduría e inteligencia ante los pueblos de las naciones. Entonces ellos escucharán la Torá y dirán: gente grande es esta, gente que enseña, que presenta al Elohim de Israel, y de esa manera las naciones se convertirán. Mas como no fue hecho de esa manera por los hijos de Israel, Israel volvió a Egipto, que es hoy en día las naciones, y Judá quedó como un vaso roto, receptor que si lo tratas de llenar tira el agua. Por ello el Eterno envió al Mesías Yahoshua para salvarnos, enseñarnos la verdadera interpretación de la Torá. Verdadera interpretación, ¿cuál es el amor?
Un ejemplo de ello fue el caso de la adúltera de Juan 8:1, donde los fariseos le presentan a una mujer tomada en adulterio. La letra dice apedrear a las tales, mas la Torá de amor perdona, pero no acepta el adulterio. Es pecado de muerte ciertamente, porque si tú mueres adulterando, no habrá redención para ti. Otro ejemplo claro de ello fue Rach la ramera, del libro de Yoshua. Ella fue exonerada de su inmundicia al aceptar el poder del Eterno. Es como si dijese que ella está dispuesta a pertenecer al pueblo de Israel aprendiendo de su Torá, pero no así las otras rameras de la ciudad, las cuales fueron muertas por amar la vida que llevaban. Recordemos que las situaciones narradas son ejemplos. Hoy en día, en nuestros días, la muerte llega y aquellas piedras o espadas eran simbología de un lago de fuego. Ahora, ¿qué dice el Mesías Yahoshua de la Torá? Pues en Mateo 23:2 les dice a sus discípulos, mostrando el camino que debería seguir todo hombre. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que les enseñen respecto a la Torá, la cátedra de Moshe, guárdenlo. ¿Y qué es guardarlo sino ponerlo en tu mente, corazón? Y hacerlo es ponerlo por obra y dar frutos. Pero no hagas como sus obras, o sea, no hagas una religión de hombre como ellos hicieron. No actúes conforme a tu conveniencia, apoyándote en la letra, porque ellos hablan de la Torá, pero no la hacen por causa de su mala interpretación. En este pasaje, Yahoshua prueba estudiar la Torá, leerla y más aún practicarla y ponerla por obra para dar fruto. Hoy en día no tenemos la necesidad de asistir a una sinagoga o iglesia con una Biblia y pidiendo al Padre por su guianza de su Ruach HaKodesh, basta. Y si tú crees que la Torá fue abolida después de la ascensión del Maestro, o que la Torá es solo para los judíos y judaizantes, considera en el Concilio de Jerusalén, entre los apóstoles Pablo y Jacob, cual dice la tradición fue hermano del Mesías como líder. Él especifica a los gentiles dejar de comer sangre, ahogado en sangre, dejar la fornicación e idolatría. De esa manera ellos serían aceptos en las sinagogas en tierras extranjeras como oyentes de la Torá. Recordemos que ese fue el mandamiento de Yahoshua antes mencionado, con la finalidad de aprender Torá en Hechos 5:21. El texto clave aquí es porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, o sea, en cada sinagoga, siendo leída la Torá en las sinagogas cada Shabbat a los gentiles. Si en tu iglesia al cual tú asistes no te enseñan Torá, si solo la leen y la tratan como un mero escrito que ya fue abolido, recuerda que la letra mata, pero no la ponen por obra, no la entienden, porque no les interesa. Si solo la toman como hecho histórico. Si tú dices, no es para mí, hermano, estás pecando del pecado original, igual que Adán y Eva al desobedecer la Torá de no comer del árbol prohibido, y tu religión cual serpiente te guía a destrucción y deshonra. Considera tu camino.